Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar, para que tú te pongas en contacto con los mejores terapeutas, psicólogos y especialistas y que respondas todos estos cuestionamientos que son tan normales en relación a la vida, a las relaciones humanas, a la mente, a las interacciones. Y también poderte dar una pequeña guía de hacia dónde puedes caminar, con qué terapeutas puedes contar para, si es que estás pasando por un momento difícil, sepas los tipos de terapia que hay actualmente y también ciertas recomendaciones en cuanto a temas específicos que son muy normales. Como siempre les digo, la crisis es algo normal en la vida humana. No tenemos que tenerle miedo porque eso nos pone en contacto con nosotros y nos acerca cada vez más hacia dónde queremos caminar. Y también siempre les menciono que ir a terapia no es únicamente para situaciones muy graves, sino que actualmente el psicólogo es un compañero en este camino de exploración de nuestro interior y de nuestras emociones y también nos puede ayudar como un apoyo para cumplir nuestras metas a futuro. Entonces eso es lo que queremos darles aquí en el programa, información a la comunidad sobre qué les puede ayudar para el bienestar de la vida mental y emocional. Les recuerdo que Psicología Ahora pasa los días jueves a las 10:30 de la mañana, los martes también a las 10:30 y el reprise el sábado a las 5:30 para que ustedes lo vean con sus familiares, con sus amigos. Si es que ven que este programa le va a interesar a alguien cercano, le pueden recomendar que vea el reprise. Y también nos pueden ver en YouTube poniendo Telesucesos Psicología Ahora y ahí van a encontrar muchísimos programas de los últimos 2 años en donde hemos hablado de temas de familia, adolescencia, depresión, temas de pareja, temas de psicología en relación a otros ámbitos. Entonces, si les interesa la psicología, que creo que a todos nos interesa, les invito a ver en YouTube el programa. Bueno, hoy día le doy la bienvenida a mi invitado, es Miguel Vázquez. Él es biólogo especializado en conservacionismo, es una persona que ha estudiado muchísimo, ha hecho mucha investigación, tiene bastante experiencia y hoy día queríamos conversar un poco de cómo estamos conectados con el entorno en el que vivimos y cómo el entorno, la sociedad en donde habitamos influye en nuestro bienestar y nuestro bienestar también influye en el exterior, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para que esto se conjugue de una manera positiva hacia el bienestar de los seres humanos? Miguel, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, empecemos hablando sobre lo que tú has observado, ¿no? De cómo los seres humanos se estaban relacionando con el entorno, qué estamos creando en este entorno y cómo eso está también influyéndonos. Bueno, algunas conversaciones que hemos tenido contigo es muy agradable saber que te interesa no solamente la relación entre los seres humanos, sino con la naturaleza. Y lo interesante de esto es irnos hacia el pasado, hacia arrastrar nuestra evolución. Nosotros somos básicamente animales, aunque a algunos no les guste esa denominación, pero tenemos 30 millones de evolución desde lo social a 4 millones de años en el tema de evolución hacia el ser humano y como sociedad civilizada que comenzó a manejar la agricultura, etc. Tenemos apenas 12.000 años y la revolución industrial tiene apenas 150 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente nosotros como seres de la naturaleza arrastramos unos instintos, arrastramos un programa dentro de nuestro cerebro que es el instinto de supervivencia. Ahora, esto relacionado a la parte más cerebral, habla de que nuestro cerebro límbico reptílico tiene muchísimos años de funcionamiento y la corteza cerebral, como tú decías, tiene poco tiempo de desarrollo. Entonces, decimos que somos seres
que entendemos la razón, pero muchas veces actuamos por el instinto, por la emoción. Exactamente. Como animales, si nos ponemos ahí en la época de las sabanas, nosotros teníamos que estar muy atentos a dos cosas. Primero, a pertenecer a un grupo social, para que en conjunto podamos obtener alimento, podamos protegernos y poder reproducirnos, tener sexo. Y eso hizo que en nuestra evolución, como la evolución de los demás mamíferos, exista una parte en el cerebro en el que se graban ciertos programas que nosotros no nos damos cuenta y que tiene similitud con lo que pasa cuando uno conduce. Cuando uno aprende a conducir, uno está pensando, pero cuando ya sabes conducir, no tienes idea de cómo conduces y cómo llegas a ciertos lugares. Esos programas se meten en el subconsciente. Y lo mismo pasa con el comportamiento que nosotros tenemos. Es básicamente subconsciente. El 95 a 98% de lo que hacemos durante el día es subconsciente. No lo hacemos pensando, sino es totalmente automático. Y ese automatismo ha hecho que nosotros, con la influencia de la sociedad, con la influencia del marketing, con la influencia de la relación con las personas, tengamos programas ya metidos internamente sobre consumo, por ejemplo, ¿no? Sobre cómo tenemos que llevar nuestra vida respecto a qué tenemos que comer, cómo tenemos que vestirnos, qué tenemos que utilizar para vestirnos y qué tenemos que hacer para ser personas exitosas. Estamos como programados, ¿no? Y eso ya se vuelve como una información que la seguimos de manera un poco robótica, sin como darnos cuenta de qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Y esa es la base, esta facilidad de programación es la que hace que en realidad la gente que vende productos entre a nuestro subconsciente a través de las necesidades básicas de comida, de alimentación, de estatus, de relacionamiento social, y se te grabe a ti ciertos comportamientos que, como ya estamos en la urbe y no tenemos relación directa con la naturaleza, nosotros comenzamos a no saber qué pasa en la naturaleza. Solo comenzamos a tratar de trabajar dentro de la sociedad, a demandar recursos, y esos recursos vienen de algún lado. Y ese algún lado es la naturaleza. Nos olvidamos de eso, ¿no? Y nos olvidamos de eso, nos olvidamos de dónde vienen los recursos, ¿no? Como que nuestra vida cada vez se va volviendo más artificial. Bueno, yo creo que en nuestro medio fue construido por nosotros. El problema es que no tenemos conciencia de lo que pasa desde nuestro medio hacia el exterior. Vemos en la televisión, etcétera, pero eso nos entra por la razón nuevamente, pero no llega al subconsciente, entonces nosotros no cambiamos nuestro comportamiento. Y para el tema de conservación, que es lo que trabajo yo, y las cumbres mundiales sobre el medio ambiente, el cambio climático, tienen fundamentos básicamente del comportamiento individual. Sin embargo, nunca se trabaja en ese nivel, porque es mucho más difícil y porque se topan obviamente intereses económicos, ¿no? Es decir, uno no puede ir contra la venta de agua embotellada, contra las grandes transnacionales, o sí puede, si es que uno se empodera y trabajas desde el consumidor. No sé si tú has escuchado que, por ejemplo, Holanda es un país que está implementando nuevas maneras de sustentabilidad, ¿no? Todos los vehículos son eléctricos, la electricidad es a través de paneles solares y otras cosas que se están haciendo en donde todo el grupo social está avanzando hacia esa línea, ¿no? Nosotros tal vez seguimos un poco atrasados, valorando todavía un estilo de vida que no se preocupa por el medio ambiente, pero no sé hasta qué punto esa es la línea que vamos a seguir después a nivel mundial. Hay también que ver hay que coger con pinzas, digamos, la información de qué pasa en los otros países. Hay países que están transformando su matriz energética. Alemania también tiende a ser absolutamente fuera de combustibles de origen de petróleo, pero los recursos que ellos están utilizando vienen de algún lado. Los carros que construyen ellos, el metal que construyen ellos no será de sus minas, pero vienen de algún lado. Entonces, ellos están cuidando su territorio, pero exportan los problemas a otros territorios. Es interesante, por ejemplo, el tema de los celulares. Los celulares ahorita están consumiéndose en todo el mundo, están siendo producidos en el primer mundo, pero los materiales vienen del tercer mundo, sobre bases en algunos lados, de esclavitud, ¿no? Es decir, son unas minas con unas condiciones pobrísimas, los precios que se les paga son bajísimos, y sin embargo hay todo un mercado que al llegar ya al producto uno no se da cuenta que ese producto tiene
una cadena de productores en el tercer mundo que generaron contaminación, deforestación, etcétera. Ahora, de alguna manera nos queremos tapar los ojos y los oídos, porque si este rato decimos, ok, no utilicemos celulares porque está pasando esto, muy poca gente va a dejar esos celulares. La idea sería cómo ir cambiando estos patrones de consumo desde un movimiento que sea posible y continuo, ¿no? Y paulatino. ¿Qué sugerencia ves tú para ir cambiando estos hábitos de consumo, muchas veces sin cuestionar cómo está afectando al ambiente, pero que sea algo que pueda darse, ¿no? Yo creo que la base de eso es saber qué necesito. Cuando tú te preguntas realmente con el corazón qué necesito, te vas a dar cuenta que no necesitas un celular cada año. Los celulares están diseñados para durar entre 3 años y medio a 4 años. Y sin embargo, en el mundo entero el promedio de cambio de celular es 1 año y medio. Y en los Estados Unidos es de 1 año. Solo algunos datos porque me parece interesante esto. Solamente el 3% de los celulares es reciclado. 3% de los celulares. Alrededor del 60% de los celulares se queda en manos de las personas. Yo tengo celulares desde los primeros. Que primero no sé dónde botarlos. Esos Nokias. Sí. Pero toda esa acumulación de celulares que no fueron, el resto del porcentaje es botado a la basura, lo cual genera contaminación porque tienen químicos de esos celulares. Pero todo eso que está guardado tiene alrededor de 300 gramos por tonelada de oro. Entonces nosotros estamos teniendo minas que generan nuevamente oro cuando nosotros tenemos encerrado oro. Entonces, y no lo metemos otra vez al reciclaje. Y ese oro de esa tonelada representa 110 toneladas de material de donde se extrae el oro, ¿no es cierto? Que tienen que ser extraídos de la tierra y el procesamiento y el combustible y el carbono, etcétera. Es decir, hay una cadena de cosas que puedes reducir simplemente no teniendo la urgencia de tener el último modelo, que es nuevamente la necesidad social de tener estatus, ¿no? Sí, es como una necesidad compulsiva, ¿no? Que también surge ya desde el ámbito psicológico de muchas veces ansiedad, depresión, un sentimiento de vacío, porque nos hemos olvidado qué cosas o qué situaciones son las que realmente nos hace sentir bien. Por ejemplo, en los documentales, en los estudios sobre la felicidad, se ha visto que de las dinámicas que más generan felicidad es la compasión, el ayudar al resto, el compartir, increíblemente, hacer ejercicio también, la meditación, compartir con tus grupos familiares, sociales, ¿no es cierto? Y muchas veces hemos dejado eso de lado, se trabaja todo el día para en la noche llegar a ver televisión e ir a consumir, ¿no? Como tú dices, de una manera condicionada. Son como tú bien dices, condicionamientos que nos han hecho alejar de la esencia del ser para buscar la felicidad en la compra. Entonces, no estoy siendo yo a través de qué es lo que tengo. Y a través de qué es lo que consumo en general. Un ejemplo adicional de este que me pareció impresionante es el tema de la comida. Existe alrededor del 1/3% de la comida que se produce en el planeta va a la basura. Es impresionante. Con ese 1/3% se podrían alimentar a 836 millones de personas que están muriéndose de hambre 4 veces. El 12% de la población podría ser alimentado. Sin embargo, el mercado está diseñado de tal manera que hay millones de toneladas que se descartan porque son feos los productos, porque la papa está torcida, etcétera, y se los descarta. Un poco menos de nuestro medio porque no tenemos esa cultura, pero en general en el mundo eso se da. Entonces la cultura del desperdicio, no solamente el consumo, sino consumo, cambio antes de que tenga que cambiar y desperdicio mucho de lo que tengo que hacer. Entonces eso hace que exista una cantidad de recursos que se abran, por ejemplo, bosques para generar más pastos, para generar más comida para hamburguesas, ¿no es cierto? O que se abran más lugares para hacer cultivos. Pero en promedio en Estados Unidos, por ejemplo, cada persona desperdicia el equivalente a una cancha de básquetbol de cultivos cada año. Claro. Entonces el desperdicio es impresionante, es una cosa de tener un poco de conciencia para cambiar mucho el mundo. Todo ese desperdicio y todos esos vegetales generan al poder irse CO2, también contribuyen al cambio climático. Entonces no hay que hacer mucho sino pensar qué tengo que consumir. Creo que algo positivo es que las nuevas generaciones están empezando a tener mayor preocupación en el tema ambiental. Sí. Mucha gente se está volviendo vegetariana, hay un mayor movimiento sobre el reciclaje, incluso en
en temas de diseño, ¿no es cierto? Los productos que son reciclados tienen mayor acogida, pero ¿qué más podemos hacer? Porque lo importante es saber, desde esta situación que es preocupante a nivel del medio ambiente, como individuo, como grupo, ¿cómo empezamos a actuar para mejorar esto? Para no quedarnos solo sabiendo estas malas noticias y después otra vez volvemos a los mismos patrones. El cambio no se da a través de información. Todos los datos que di ahora no van a generar cambio. Cuando uno va a una conferencia, hay muy pocos que se tocan con esos datos. Requiere de sentir, entonces uno tiene que salir y sentir la necesidad de contacto con la naturaleza y de ver cómo se está destruyendo. Yo creo que la base es volver al principio, es decir, saber que uno es lo que es, buscar la alternativa de ser feliz siendo lo que eres, aunque no tengas el Ferrari, ¿no? Y no buscar el éxito como está ahora diseñado. El éxito es tener más. Es simplemente preguntarse, a ver, si ya tengo 4 pares de zapatos, ¿necesito otro par de zapatos, sí o no? Si voy a comer, ¿necesito en realidad la mega hamburguesa o puedo comer menos? Es decir, cada pregunta de qué es lo que realmente necesito hace que tú consumas lo que realmente necesitas y que el resto no sea desperdicio. Entonces comienzas a ponerte en una filosofía no de pobreza, no se trata de llegar otra vez a la época de las cavernas, pero sí de no entrar en el tren del consumo, porque el consumo es el que nos está llevando. Además del consumo, lo que hace es, nos pone unos ideales, nosotros tenemos una capacidad y en ese hueco lo que nos genera es ansiedad. Total. Porque no podemos llegar a eso y tenemos ansiedad, depresión, y todas las enfermedades que están siendo ahora buen negocio en los países especialmente desarrollados, ¿no? Es que es increíble, tú te vas a otros países, por ejemplo Nueva York o Barcelona, y ves que cuando tú sales a pasear por la ciudad es un bombardeo de consumo, ¿no? Sí. O sea, claro que hay hermosos museos, pero realmente como que el sentido de esta experiencia urbana es comprar, ¿no? Y si no compras, ¿cuál es el sentido? Yo creo que aquí en Ecuador todavía no llegamos a eso. Tenemos otro tipo de entretenimientos, nos gusta quizás salir más los fines de semana fuera de la ciudad. Es mi percepción, ¿no? Sí he visto una comparación entre Nueva York y acá. De hecho, hay mucha gente que está buscando nuevamente regresar al campo, salir de paseo, ¿no? Pero creo que nos está faltando todavía. Sí. Bueno, yo no estoy muy convencido de que seamos tan diferentes ahora. Somos una sociedad de consumo, absolutamente. Utilizamos más de lo que necesitamos, esa es la base. Y eso sucede también en este país. Claro que en los países del norte, en Europa, en Estados Unidos, el consumo es brutal, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos en ese camino. Más bien yo creo que no estamos siendo muy conscientes y hay que generar esa conciencia con programas como este. Ahora, sí, eso es lo interesante de poder aportar, ¿no? Ahora, ¿cómo empezar a reciclar más? O sea, por ejemplo, hay esto de recoger el agua de la lluvia, ¿no es cierto? Reciclaje o uso de las botellas, separación de los alimentos para separar en lo orgánico y lo inorgánico, lo orgánico utilizar tal vez en la huerta de la casa, ¿no? ¿Qué otras sugerencias podemos hacer para por lo menos desde el individuo o desde el grupo familiar hacer algo? Hay ciertas tendencias con las cuales yo personalmente no estoy muy de acuerdo, excepto con excepciones, ¿cierto? El tema del reciclaje es una tendencia a coger las bolsas plásticas y utilizarlas para algo, pero se siguen produciendo bolsas plásticas. La idea es no tener que reciclar, es decir, no utilices bolsas plásticas y utiliza otro tipo de fundas. No recicles muchos celulares, utiliza el tuyo por 3 años. Entonces la idea es más bien reducir nuevamente el consumo. Yo creo que por ahí va. No es necesario que todos, porque no tenemos ni siquiera la preparación para eso, nos vayamos al campo o nos hagamos agricultores, pero sí que tengamos, por ejemplo, consumo solidario. Sepamos, por ejemplo, comprar a las personas que se sacan el sucio, como se dice, generando, por ejemplo, productos orgánicos. Entonces ahí comenzamos un poco a revertir el tema de químicos y toda esa industria que se genera alrededor de químicos. Ser conscientes con el ambiente y ser conscientes con la otra. Yo creo que son tres pasos. Ser conscientes con uno mismo. Primero, amarte a ti. Si no te amas a ti, tratas de llenar el hueco a través de la compra, a través de ser algo externo. Luego, querer a las demás personas. Entonces, pensar con lo que yo estoy haciendo, cómo afecto a otras personas. Y luego el tercero es siempre cómo afecto al resto de seres vivos y al planeta,
¿no? Suena un poco etéreo, pero si uno se pone a pensar tranquilamente, uno puede realmente cambiar. Y el cambio solo se da primero con la conciencia y luego con la repetición. Tú bien sabrás que el cambio, así como nosotros nos programamos con repetición, en este subconsciente, nos desprogramamos y nos reprogramamos con repetición. Entonces, si estamos continuamente haciendo este tipo de actividades, cuestionándonos el consumo y consumiendo mejor, luego se nos hace natural y no nos molesta. Y sobre todo, como tú dices, muchas personas tienen ansiedad porque sienten que en esa etapa de su vida no están teniendo más cosas, comprando más cosas, como que ese fuera un sentido, ¿no? Siendo lo que deberían ser. Exacto, y entonces eso es como un concepto tergiversado, ¿no? Porque igual la gente mientras más tiene, más quiere, ¿no? Ahora creo que una alternativa interesante es buscar actividades creativas donde yo pueda enfocarme, que no sea ir a comprar o ir a gastar. Mucha gente tú le dices, pero sal a hacer algo. No tengo plata, como que la diversión estaría relacionada con el gasto, ¿no? Entonces, si quiero divertirme, me voy al restaurante, me voy a jugar bolos, me voy al cine, me voy de compras. Y se ha perdido tal vez una noción de cómo pasar nuestro tiempo libre de una manera que sea más sustentable y que nos enriquezca desde otras búsquedas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Desgraciadamente yo creo que cuando te comienza a ser complejo en la sociedad y sales a Quito, por ejemplo, y tienes solamente el cine los fines de semana y dices, ¿qué más hago? Y ya no está la opción de ir a donde los amigos y jugar cartas, por ejemplo, que antes había. Es como que nos hemos autolimitado en ese sentido. Y creo que deberíamos ser más creativos, ¿no? El consumo no nos lleva a ningún lado. Es necesario, algunos tienen más posibilidades de generar dinero que otros. Cuando acumulas por acumular y cuando compras por comprar, por demostrar, al final te sientes vacío y no tiene nada que ver con una nota religiosa y nada por estilo, pero si no ha sido demostrado, ¿no es cierto? Llega un momento en que el consumo te da cierta felicidad, pero luego se estabiliza y puedes ganar y consumir lo que sea y no... Y de hecho la gente que ya tiene más más ingresos de lo necesario tiende a tener más estrés, ¿no? Que la gente que tiene lo necesario. Ahora, algo que veo que sería positivo, por ejemplo, dentro de la terapia psicodinámica, Adler postula que muchas de las depresiones o patologías se dan por ser egocéntricos, ¿no? Por no servir a otros, por no servir a la comunidad. Creo que una gran terapia es hacer algo por el otro, ¿no? Un poco de activismo. ¿Qué pasaría si, como hablamos en el programa anterior justamente, empieza a haber ciertas reuniones barriales de la comunidad en donde el interés es ver cómo se fomenta el desarrollo del barrio desde ciertas actividades sustentables, como huertas orgánicas, como limpiar el espacio, ¿no es cierto? Estar en contacto, conversando qué le pasa a la comunidad, versus irme al centro comercial a comprar cosas y sentirme más solo, ¿no? Así. Y tienes... la gente es un poco reacia a ir y hacer cosas de hippies. Perdón. Le abrí esto. No te preocupes. Y puedes hacer un montón de otras cosas más. Puedes simplemente estar con tu familia, no necesariamente tienes que salir al barrio. O puedes ayudar con lo que tú conoces al resto del barrio, dar clases, recibir gente, dar clases de fotografía, tomar fotografías, hacer exposiciones, escribir, pintar, leer, lo que se hacía antes, ¿no? Así es. Reunirse con los hijos a contar historias, salir con una pelota a jugar. Y si te das cuenta, este cambio es apenas de hace 150 años. Cuando hubo la revolución industrial, hubo la posibilidad de generar bienes en masa y hizo asequible a la demás gente, pero antes el 90% de la gente tenía su casa, los vestidos que necesitaba, la comida que necesitaba, porque no había más. Pero cuando ya hubo posibilidades de consumir para parecerse a las clases sociales altas, comenzó la debacle. Entonces, no tenemos una historia muy grande de cambio cerebral. Tenemos todavía nuestros instintos adentro. Tenemos millones de años y apenas tenemos 10.000 años y en realidad 150 años de consumo a lo salvaje. Entonces, yo creo que sí podemos hacer cambios radicales. Por eso muchos autores dicen que todavía estamos en un proceso de evolución psicológico, de conciencia, de nuestro cerebro, Sí. ¿no? No podemos decir que todavía hemos encontrado la total evolución. Y por eso es bueno tener la humildad para aceptar que
nuestra manera de manejarnos cultural y socialmente no ha sido la que nos da mejores respuestas, incluso por los altos índices que hay ahora de trastornos psicológicos. Totalmente. Los trastornos hacen millonario ahora las farmacéuticas. Si uno ve el crecimiento de venta de antidepresivos en los Estados Unidos en los últimos 40 años, se multiplicaba por 60 veces. Entonces se gana mucho más, pero se tiene más preocupaciones y se tiene más vacío, porque lo que se está es alejando la relación social por tener una relación individual para poder ser. Entonces eso. Totalmente, y un poco para cerrar el programa por temas de tiempo, me gustaría invitarles a investigar un poco más sobre la psicología positiva, que es una nueva rama de la psicología actualmente que propone que hay otras cosas aparte del dinero que nos hacen felices. 1, tener relaciones humanas positivas. 2, generar emociones positivas. 3, lograr nuestras metas. 4, darle un sentido a nuestra vida, ¿no? Entonces, todo eso no tiene nada que ver con el dinero, sino más bien con cómo nosotros vamos construyendo lo que vamos haciendo y cómo interactuamos con el medio, pero no desde el dinero o el tema economicista, sino desde la construcción de mi persona, ¿no? Me alegra que hayan programas como el tuyo que hablen de esto, sí, porque no hay mucho, hay un montón de programas que hablan solamente de compra o de... Sí, ya sabemos, el dinero no nos hace más felices, necesitamos el dinero que nos satisfaga las necesidades y de ahí más dinero es más estrés, entonces a buscar otros sentidos y otros caminos también con la meta de cuidar el medio ambiente porque es nuestra casa y si destruimos esto no vamos a tener dónde vivir, ¿no? Sí. Bueno, queridos televidentes, espero que les haya gustado este programa que ha sido un poco diferente, pero creo que es muy importante porque como individuos estamos conectados con todo. Les mando un abrazo, espero que les guste el programa y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora. Que tengan un buen día.